Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio en Clases de Derecho, su podcast donde descomplicamos el derecho administrativo. Estoy aquí grabando este episodio porque en realidad quería contestar a la pregunta que hice en mis redes sociales este jueves. Ya saben que estamos haciendo tradición de todos los jueves ponernos a pensar un poco con estas preguntas complicadas de derecho administrativo. Y la pregunta del jueves era la siguiente. Entonces dice así, a ver si son nerds. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló el acto administrativo de sanción administrativa por ser desproporcional, aunque reconoció que la infracción sí se cometió. ¿Puede disponerse en la sentencia que deja a salvo el derecho de la administración para imponer la sanción que sí corresponde? Bien, vamos a contestar a esta pregunta, que en primer lugar quiero agradecer a todas las personas que me están viendo en este video, están escuchando este podcast. Para mí es muy importante realmente el apoyo que ustedes brindan a Legalité. Y ya saliéndome un poco de las formas, en realidad créanme que la razón por la que estoy haciendo esto en formato podcast es porque, bueno, desde Legalité habíamos hecho una inversión con nuevos equipos y todo, y sentía que teníamos la infraestructura, perdón, pero mi desarrollo de competencias en cuanto a lo que tiene que ver para hablar mejor frente a una cámara, para explicar mejor los temas, no estaba tan bien desarrollado y me frustré un poco esta tarde, así que dije, nos vamos a poner a practicar. ¿Y cuál es la mejor forma de practicar? Pues lanzándose y exponiéndose como lo estoy haciendo ahora. Creo que eso es algo que puedo estar agradecido. Siempre que veo un problema, trato de enfrentarlo con trabajo y si bien me llega un poco de tristeza, un poco de desesperación como a todos, pues finalmente siempre trato de hacer las cosas. Pero bien, queridos colegas, queridos amigos, yo sé que ustedes no están aquí para escuchar mis penas, están para escuchar acá el contenido de derecho administrativo que yo les quiero compartir. Y quiero agradecer en este episodio especialmente a mi alumno Juan José Valladares, que fue quien me aportó con la pregunta de la semana de los jueves. Normalmente les decía que son preguntas complicadas porque no son preguntas a las cuales yo tengo una respuesta y de una manera, no sé, pretenciosa, digo, a ver que me digan cuando yo ya tengo la respuesta. No, en realidad creo que lo que hace interesante el segmento de todos los jueves en mis redes sociales es que son preguntas en las que encontramos distintos tipos de respuestas y después yo realmente me doy el trabajo de aprender de ustedes, porque eso es algo muy interesante. Todos alguna vez han leído un libro que tal vez yo no he leído, han leído una sentencia que tal vez yo no he leído, y eso hace pues que yo de cierta forma pueda aprender y después pueda aglutinar un poco esos comentarios que ustedes hacen y se los explique de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, los que ya están participando conmigo, quiero leer algunos comentarios principales, pero antes de eso, para las personas que no están entendiendo de qué fue la pregunta de este jueves, les voy a poner un poco en contexto. Bien, la pregunta de este día jueves trataba de qué pasa si es que una persona que ha sido sancionado por la administración pública en una infracción administrativa va al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y logra que se anule la sanción, pero se anula la sanción por el hecho de que la misma es desproporcionada. Es decir, el tribunal dice, bueno, sí, se ha demostrado que se cometió la infracción, pero la sanción que se ha propuesto es desproporcionada. Entonces, en ese sentido, la pregunta es si es que los jueces pueden autorizarle a la administración pública para que vuelva a iniciar otro procedimiento y ahora sí poner la sanción de manera proporcionada. Entonces, como ustedes ven, es un debate muy, muy interesante y quiero dar lectura a los principales comentarios, no porque diga que los otros no sean buenos, sino que en realidad son los que de cierta forma me pusieron, digamos, los puntos sobre los que voy a abordar esta enseñanza. Y por ejemplo, tenemos acá el comentario en Twitter de Hugo Gómez, estimado doctor magistrado del Tribunal Andino, a quien le extiendo un saludo, y pues él nos dice lo siguiente, dice, en un proceso contencioso administrativo, si el juez confirma la existencia de la infracción, pero considera excesiva la multa impuesta, la puede reducir si tiene los elementos de juicio para ello. Por economía procesal es absurdo que regrese ante la autoridad administrativa. Es lo que nos dice Hugo Gómez. También nos dice Kelvin Franco Encalada,
apreciado colega, nos dice lo siguiente: efectivamente, si bien es cierto que existe identidad de motivo, materia, los efectos de la nulidad que realiza el tribunal implicaría que al retrotraer los efectos no se haya producido el resultado o decisión, lo que implicaría que no se haya pasado por cosa juzgada. Lo que está tratando de decir Kelvin en este, seguramente lo dijo bien, pero yo lo quiero explicar, es que como se anula la sanción, entonces la misma deja de existir y por lo tanto lo puede hacer la administración porque no existiría un doble juzgamiento. Miren cómo tenemos ya entre los participantes dos posiciones diferentes, que uno dice que no se debería regresar a la administración y el otro dice sí se debería regresar y no hay problema al afectar el non bis in idem. Una tercera posición ya en Facebook de Asesorías Integrales Ecuatorianas nos dijo: la proporcionalidad está establecida en la propia Constitución y la sede administrativa fue agotada, por lo que no cabría un nuevo acto administrativo. Es decir, acá hay otro punto a considerar, que él dice pues que una vez que se judicializa un asunto ya no puede regresar a la vía administrativa porque la misma está agotada. Miren cómo estos elementos nos van dando piezas para formar todo el rompecabezas de lo que queremos llegar a concluir. Vamos a leer los últimos comentarios. Tenemos otro en Facebook de Wilson Javier Salazar que nos dice: sí puede la administración pública juzgar, pero siempre y cuando no esté prescrita. No se configura el principio de non bis in idem o de doble juzgamiento porque se declara la nulidad, un poco en la línea de lo que nos había dicho Kelvin anteriormente. Y finalmente tomo dos comentarios de Instagram que me parecen interesantes, de Andrea Alfonso León, que dice: pese a no ser indicado, la administración sí puede volver a sancionar tomando en consideración los parámetros que para que dicha sanción sea proporcional. Entonces ella dice que sí podría regresar, y Carolina Pantoja nos dice: si anuló el acto, se debe retrotraer los efectos hasta antes de su expedición. El nuevo acto motivo debe ser pertinente a una infracción. Entonces, queridos amigos que están sintonizando este podcast, como ustedes ven, yo tengo de parte y parte comentarios, y pues quiero decirles que yo les respondo a los comentarios que ustedes me dan realmente sin tomar una posición previa. Si bien a veces digo: oye, pero me parece que podrías considerar este punto, o tal vez no estoy de acuerdo, todo es en son de seguir generando el debate, de seguir, digamos, tirando leña al fuego para que se haga una explosión grande y aprendamos entre todos derecho administrativo, que a la final eso es lo que ha motivado este canal de Legalité, donde descomplicamos el derecho administrativo y sin que se precise que claramente yo tengo la última palabra. Más bien lo que yo estoy tratando de hacer es de nutrirme de todo su conocimiento para tratar de cierta forma de esbozar unas líneas de respuesta. Bien. Y ahora sí que tenemos entendido el panorama. Claro que yo evidentemente he estado consultando textos de los más grandes autores para tratar de dar una respuesta correcta, porque obviamente de eso es el derecho. Aquí quiero hacer una primera precisión para la respuesta que voy a dar. Si bien yo voy a decantarme por una de las dos posiciones, porque no me gusta ser tibio y porque me gusta arriesgarme a decir lo que pienso, quiero decir que si bien lo voy a resolver principalmente a base de principios y que normalmente las leyes y los principios van a ser los mismos, al menos en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, sí que evidentemente, al menos si estás fuera del Ecuador, podrías encontrar alguna excepción a lo que vamos diciendo por alguna disposición expresa de tu país y que nos gustaría que nos los cuentes en los comentarios. Y ahora, sin más tiempo que perder, vamos a resolver el problema que hoy queremos resolver. Ya dije 2 veces. Bueno, problemas de locución. Ahí va. Bueno, y ahora sí vamos a contestar a esta pregunta. Yo considero que en primer lugar debemos tener en cuenta que frente al caso propuesto nos encontramos tal vez en el conflicto entre principios, algunos principios que son propios del derecho administrativo o generales del derecho, y otros principios que en cambio sí llegan a ser muy propios de la materia sancionadora. Entonces, en primer lugar, tendremos que resolver este conflicto entre estos principios, y me refiero principalmente a los efectos retroactivos de la nulidad
como un principio general del derecho y que ha sido aplicado al derecho administrativo. Esto es que cuando se declara la nulidad de un acto, se retrotraen los efectos, como nos han dicho algunos comentarios, versus el principio de el posible doble juzgamiento al enfrentar un nuevo procedimiento administrativo. Entonces, en primer término, deberíamos partir de la idea de que al estar frente a la materia sancionadora, los principios que van a imperar, es decir, a prevalecer, son aquellos propios de la potestad sancionadora, o mejor dicho, o directamente dicho, los principios del derecho penal que son aplicados al derecho administrativo sancionador. En este caso, la prohibición de doble juzgamiento sería más fuerte. Pero no solamente lo digamos de esta manera categórica o por concepto, sino expliquémoslo por qué. Pensemos cuál es la consecuencia de esos efectos retroactivos del acto administrativo. Que finalmente podrías decir, bueno, ya no se violaría el principio del doble juzgamiento, porque al retrotraerse los efectos se entiende que la persona ya no tiene una resolución, ya no ha sido juzgada y por lo tanto pues podrá lógicamente interponérsele un nuevo procedimiento y como el otro fue anulado, en realidad solo es uno. Formalmente, de hecho, así sería. Aunque sabemos que materialmente, es decir, en los hechos, la persona tendrá que enfrentarse a dos juzgamientos, el que se anuló y el que viene en camino. Además, debemos pensar que si bien la administración evidentemente iniciaría otro procedimiento, eso chocaría con otro principio del derecho penal aplicado al procedimiento administrativo sancionador, como es la regla del non reformatio impejus. Es decir, que no se puede perjudicar la situación del recurrente. En este caso, ¿quién es el recurrente? Es el particular que recurre ante la justicia de lo contencioso administrativo solicitando que se anule la sanción por ser desproporcional. Entonces, en ese sentido, ¿por qué diría yo que se estaría agravando la situación del recurrente si es que se le dice, oiga, administración pública, vuélvala a sancionar, pero ahora sí la sanción proporcional? Creería que se perjudica la situación porque la persona obviamente va al juicio contencioso administrativo y sería imponerle más carga el que después de haber tramitado todo este juicio y de inclusive haber tenido la razón en una sentencia, que deba afrontar nuevamente un procedimiento administrativo sancionador para que se le imponga una sanción proporcional ahora sí. Entonces, obviamente, chocaría también con este principio, por lo que claramente considero que deberán prevalecer estos principios del derecho penal frente a los efectos retroactivos de la nulidad, que es un principio general del derecho y no propio de la materia sancionadora. Como digo, porque aunque formalmente se pueda decir no existirá doble juzgamiento o doble sanción, porque la primera ya se anuló, materialmente la persona sí tendrá que enfrentarse a un doble juzgamiento con todo lo que ello le implica. Gastos de defensa legal, tiempo y muchas cosas más. Además, que quiero ser enfático acá, en que la Constitución establece, ¿no es cierto?, en el artículo 76, letra J, a ver si no me equivoqué, verifiquemos en el Lexis, letra I, miren que sí me equivoqué, que dice, nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. El non bis in idem no quiere decir no quiere decir que no debas afrontar una doble sanción. Hay casos en el derecho administrativo donde te ponen una doble sanción, por ejemplo, cuando te dicen derroque la construcción sin permisos y además tenga la multa, sino que el non bis in idem dice no doble juzgamiento, es decir, es una garantía que lo que quiere decir es que una persona no deba afrontar dos veces un juzgamiento. Y aunque formalmente queramos decir el primero ya se anuló, materialmente sabemos que la persona se estaría enfrentando a dos juzgamientos. Entonces, este es el primer campo en el que digo, pues, no estoy de acuerdo con aquellas personas que dicen, oye, hay que traer para atrás. Pero bien, no nos demos más vueltas en este punto que ya está prácticamente
abordado y sigamos con el siguiente punto. No sin antes hacerles un recordatorio, queridos amigos, que pueden ustedes descargar todos mis libros de Derecho Administrativo. Bueno, son apenas tres en realidad, porque 2 libros y una revista. El del procedimiento administrativo sancionador, el del silencio administrativo y el de excepciones a la coactiva, los pueden descargar de manera gratuita desde nuestro sitio web www.escuelalegalité.com. Bien, ahora me voy al segundo componente que tenemos que analizar, que es respecto de la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, responder a la pregunta, oye, y en lugar de mandarle de vuelta a la administración el procedimiento, ¿no podría el Tribunal Contencioso más bien graduar y decir, esta es la sanción proporcional? Bueno, ese es otro de los puntos que pusieron en los comentarios y que merece estudio y merece pronunciamiento. Entonces, el primer tema es decir, para que todos lo entiendan, qué se entenderíamos por proporcionalidad. Y la proporcionalidad prácticamente quiere decir una relación de sacrificio y protección. Es decir, entre más se sacrifique, ¿no es cierto?, un derecho o un bien jurídico, pues mayor deberá ser la protección de lo que se está, valga la redundancia, protegiendo. En otras palabras, si es que la infracción cometida fue grave, pues corresponderá una sanción grave. Si fue leve, corresponderá una sanción leve. Sin más. Entonces, esta proporcionalidad obviamente vendrá muchas veces establecida a través de la ley, es decir, la ley mismo ya te va a decir, oye, en el caso de esta infracción, pon esta sanción. Es decir, el legislador se ha preocupado de hacer ese ejercicio de la proporcionalidad. Pero en otras circunstancias, y que suele pasar muy comúnmente en el derecho administrativo, la ley no agota lo que debemos imponer como sanción, sino que crea un escenario en el cual la administración pública puede, de cierta forma, moverse para cada caso particular. Esta sanción, obviamente, no deberá ser impuesta de manera arbitraria. Me refiero a los casos en que, por ejemplo, le dice el legislador a la administración pública, ponme una sanción para esta infracción de entre 1 y 10 salarios básicos, por ejemplo. Entonces, hay un campo de actuación. ¿Cómo deberá elegir la administración pública cuál es la sanción? Obviamente, bajo criterios que evidencien que frente a ciertos casos se ha afectado mayormente el bien jurídico protegido y que frente a otros casos se lo ha hecho menos. Obviamente teniendo en cuenta las circunstancias del cometimiento de la infracción, como podrían ser, digamos, el monto de los recursos comprometidos, en el caso de una glosa de Contraloría, ¿no es cierto? Nos dice, por ejemplo, el grado del servidor público, si es que hay reincidencia o no, distintos parámetros que están en la ley o que devienen de un ejercicio de razonabilidad. Pero bien, la pregunta que realmente deberíamos contestar nosotros es, ¿esa proporcionalidad que se le permite a la administración o que se le exige que aplique para elegir entre la infracción de 1 o de 10 salarios básicos, es una potestad reglada o es una potestad de carácter discrecional? Y dirás, bueno, pero ¿y esto por qué es importante? Es muy, muy importante, porque determinando la una o la otra, sabremos cuál es el tipo de control que los jueces del contencioso administrativo pueden ejercer. Para quienes no tienen conocimiento o se están introduciendo en el derecho administrativo, brevemente les indico, una potestad reglada es, como decíamos anteriormente, cuando el legislador prácticamente dice cómo la administración pública debe resolver. Y una potestad discrecional es cuando el legislador le permite al servidor público elegir entre un abanico de posibilidades. Pero, he aquí el pero, en la discrecionalidad, todas las posibles decisiones deben ser válidas. Es decir, no es que se decide entre lo que está bien y está mal, se decide entre equivalentes jurídicos que todos son justos. Voy a explicarte algo. Por ejemplo, existe discrecionalidad administrativa cuando las administraciones públicas deciden qué es lo que van a contratar. Es decir, el alcalde decide, necesito contratar, hacer un puente o hacer una carretera para mejorar la viabilidad acá. Ok, él decide y se entiende que en principio cualquiera de las dos posiciones estará bien.
Ahora, volviendo al campo de la sanción administrativa, ¿será que el legislador realmente le da discrecionalidad a la administración pública para que elija imponer un salario o 10 salarios básicos? Yo creo que no. Y de hecho, la jurisprudencia mayoritaria, no solo en el Ecuador, sino en España y en otros países, se pronuncia a favor de que realmente la elección de la sanción no es algo discrecional, sino que es algo reglado. Y tú dices, pero ¿cómo es reglado si en realidad hay muchas opciones? Es algo reglado en virtud del principio de proporcionalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que frente a una infracción que se impone, cuando se impone frente a una infracción una sanción entre 1 y 10 salarios básicos, ante ciertos hechos que existen y bajo el principio de proporcionalidad, solamente algunos de estas posibilidades podrán ser acordes a este principio de proporcionalidad. Entonces, si bien llega a ser una mixtura, no es en sí discrecionalidad, y ojalá no me haya perdido en este punto, pero te lo quiero explicar. Es decir, frente a unos hechos, entre 1 y 10, solamente eran proporcionales elegir entre 4 y 6. Sí, siguen siendo algunos, no es tan exacto, pero eso no hace que sea discrecional, sino que en virtud del principio de proporcionalidad sea arreglado y solamente sea una o unas las opciones válidas que pueda elegir la administración pública para sancionar. ¿Cómo el juez contencioso administrativo, espero que no te me hayas perdido hasta acá, va a controlar que esa sanción es proporcional? A raíz de algo que se llama motivar los actos administrativos. Cuando se motiva el acto administrativo, entonces la administración pública expresa las razones de por qué tomó esa decisión y no otra decisión. Eso hace entonces que el juez pueda examinar. Y en el caso que planteábamos, si la sanción está puesta entre 4 y 6, el juez no puede decir, no, pero yo le hubiera puesto 5, entonces es desproporcional. No. Si es que bajo ciertos parámetros razonables se entiende que la decisión de la administración pública todavía, aunque no sea la que el juez personalmente hubiera impuesto, sigue estando dentro de los parámetros, entonces pues el juez dirá, bien, es una decisión razonable, proporcional. Pero si es que sale en cambio de este 4 a 6, sino que la administración pública se va a 10, el juez dice, uy, ahí sí está desproporcional. Ahí sí, en realidad, bajo ninguna lógica se puede entender que a estos hechos le ameritaba esta sanción. Y como hemos dicho que realmente imponer la sanción no es algo discrecional, porque si no, el juez tendría que respetar lo que la administración haya decidido, sino que es algo reglado en virtud del principio de proporcionalidad, entonces el juez puede anularla. Pero además, comparto el criterio. Los jueces pueden graduar la sanción y decir, en este caso no correspondían 10, correspondían 4, 5 o 6. Entonces, queridos amigos, les invito a que sigan participando cada jueves en mis redes sociales, Profe del Derecho, porque solo así pues fomentamos el debate jurídico y nos movemos más en pro del derecho administrativo. Déjame un comentario en este video si llegaste hasta esta parte, si realmente te gusta aprender con Legalité. En realidad que ahora sí necesito un comentario de apoyo, necesito tu like, porque creo que quiero seguir haciendo este trabajo del podcast. Es un proyecto que estoy empezando y pues sus buenas vibras me hacen seguir adelante. Gracias, queridos amigos, gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo siempre y pues nos vemos en otro video. Chau.